gusto saludar a Fernando Mora. Fernando, ¿cómo estás? Carlos, buenas noches. Buenas noches. Un saludo a la audiencia y un agradecimiento por la invitación. Tema no grato, tema difícil. No vamos a hablar de premios de periodismo, no vamos a hablar de columnas sobresalientes, de programas de televisión destacados. Vamos a hablar de muertos, de agresión, de violencia. No está el país en un síntoma muy agradable en estos momentos, pero está pegando mucho al gremio. Así es, Carlos. Bueno, pues es un tema que más que preocuparnos debe ocuparnos, ¿no? Los periodistas estamos acostumbrados o no están acostumbrados a alzar la voz cada que muere un compañero en el ejercicio de sus funciones. Pero bueno, del 2017 a la fecha nos hemos abocado a ser parte de la problemática, a realizar investigaciones, a revisar el marco legal y sobre todo a ir de la mano de las autoridades exigiéndoles el cumplimiento del marco legal y exigiéndoles mejores condiciones para el ejercicio periodístico de nuestro país. Como bien lo decías tú, estamos en una cresta cíclica que se da cada que hay un proceso electoral, sea el intermedio o el de elección presidencial. La forma que se está viviendo en estos momentos. No habíamos visto las cifras de espanto, porque podríamos hablar de periodistas, que vamos a hablar de periodistas, pero pienso en las mujeres, en los feminicidios. Sí, claro. Pienso en sacerdotes y pienso en políticos. Hasta este momento, hasta esta hora van 112 políticos propuestos a cargos de elección popular que han sido víctimas. 112. Efectivamente, Carlos, bueno, el clima de violencia que vive el país hace que justamente en este periodo pues estemos en una condición más elevada. El año pasado hubo 17 muertos y fue el año que pasa a la historia como el año más peligroso para el ejercicio periodístico en un país. De hecho, dijeron que era el año más violento en la historia del país. Claro, por supuesto. En términos generales, México está considerado entre los 3 países más peligrosos para el ejercicio periodístico y los otros 2 que van en primer lugar son Siria, que está en guerra, es un país en guerra. ¿Y cuál otro? Y Israel, que tiene ahí un conflicto también bélico fuerte. Y nosotros estamos ahí compitiendo en esto, en una guerra no declarada, con una violencia muy elevada en el país, que como bien lo decías tú, no solo le afecta a los periodistas, les afecta a las mujeres, les afecta a los sacerdotes, a los políticos, en fin, a la sociedad en su conjunto. Yo creo que la sociedad en su conjunto tiene que tomar conciencia de la situación que estamos viviendo en el país y abocarnos todos a buscar ser parte de la problemática y de la solución a este problema. Ahora, debemos suponer que no todos los colegas que han caído son estrictamente en el ejercicio propio del periodismo. Así es, Carlos. Efectivamente, por tener un ejemplo más reciente, pues hace 15 días en Nuevo León, una compañera corresponsal del periódico El Financiero fue ultimada y bueno, es una de las averiguaciones que ha avanzado más rápido y ya detuvieron a la expareja de esta mujer que es el autor material e intelectual del homicidio. El ejercicio del periodismo es de alto riesgo, sobre todo en estados del Golfo, en estados del norte del país, derivado de un marco legal inequitativo, derivado de que la autoridad federal, hasta antes de mayo del año pasado, que el presidente Peña Nieto convocó a los gobernadores a través de la CONAGO para revisar el establecimiento de fiscalías especializadas, la instrumentación de mecanismos de protección a periodistas en los estados de la República, había un gran rezago. Parte del problema que atañe al gremio periodístico viene de la mano de impunidad, como lo han dicho organismos internacionales y también lo tenemos nosotros acreditado como fundación. Un poco más del 60% de los casos de ataques a periodistas son llevados a cabo por autoridades locales y esto pues es muy lamentable, ¿no? Policías ministeriales, síndicos, ministerios públicos, presidentes municipales señalados. ¿Con el crimen? Claro, coludidos con la delincuencia organizada o por impunidad, porque ese es otro de los grandes problemas. Pero la impunidad es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de una mala administración, de corrupción, sí, de un mal claro, ejercicio profesional. Por supuesto. Pero el paso anterior es la amenaza, es la extorsión, por supuesto, es el secuestro y el crimen. Y ahí, por ejemplo, traemos más de 200 casos de amenazas a comunicadores denunciadas. O sea, no nada más irnos con la cifra de los 7 muertos que van en este año hasta el mes de mayo. El problema
nace desde esas amenazas que se van cumpliendo y que de repente elevan las cifras, y que las autoridades locales no necesariamente toman las medidas necesarias de prevención. El mecanismo de protección a periodistas, tanto el federal como los estatales, Carlos, tienen un gran defecto. ¿Cuál? No son mecanismos preventivos, son reactivos. Se tiene que presentar una situación para que el mecanismo evalúe e integre a un periodista al mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. No tiene medidas preventivas. Pero funciona, Fer, funciona. A ver, yo Carlos, en mi experiencia propia luego, te lo puedo decir, yo he sido amenazado. Levantas tu denuncia, vas a la local o a la general, hablo de las procuradurías, te toman nota, levantan actas y pasan 2 semanas y te conviertes en nadie otra vez. Así es. Mira, efectivamente, como bien lo dices tú, la Fiscalía tiene que actuar una vez que suceden las cosas. Y bueno, ha habido un cambio lento. Realmente el nuevo fiscal tiene apenas 1 año o 2 meses. Creo que empieza a dar resultados, pero bueno, cuando él mismo te dice, llegué a una fiscalía cuyos ministerios públicos no estaban capacitados para el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, llegó a una fiscalía donde los agentes investigadores estaban amenazados incluso pues, por periodistas o por delincuencia organizada sobre avanzar en las investigaciones. Entonces, hay muchos vicios que a lo largo de 14 años de existencia de la Fiscalía se han venido creando y que ahora se empiezan a romper. Pero hay temas relevantes, Carlos, como por ejemplo, el mecanismo en su origen se había previsto que tuviera acciones preventivas. Por ejemplo, la capacitación y profesionalización del gremio periodístico es una medida preventiva. Los periodistas tenemos el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, pero también eso conlleva obligaciones de informar en forma veraz, objetiva, oportuna, pero también capacitarnos, también tener conocimientos de medidas mínimas de prevención en el manejo de nuestras redes sociales. En ocasiones también el gremio periodístico no ha cumplido, ha quedado a deber en esta parte de la profesionalización. Yo creo que tiene que ir de la mano una y otra. Yo creo que así como ahora nos estamos involucrando con las autoridades para poder ser parte de la problemática, tener cifras reales, estudios que sustenten lo que estamos diciendo, porque no es lo mismo opinar que la autoridad no atiende los casos cuando nos metemos a investigar y vemos que de las 32 fiscalías especializadas que deberían de existir en la República, en la República solo existen 8, o cuando vemos que desde el 2011 se creó el mecanismo federal y que desde entonces se debieron haber creado los 32 mecanismos de protección a periodistas en los estados de la República, y en la actualidad solo existen 12. Pero esas eran cifras que antes no sabíamos, el gremio periodístico no se había involucrado. Afortunadamente todo el gremio periodístico ha tomado conciencia y se ha involucrado en el tema. Oye, pero me estás intentando decir que los periodistas, entre más instruidos, educados y profesionales seamos, menos corremos riesgos. No es necesariamente que corramos menos riesgos, Carlos, pero tomamos más medidas preventivas nosotros mismos. ¿Cómo? Tomamos conciencia de la situación, el manejo en las redes sociales. Hay que manejar responsablemente las redes sociales. No difundir noticias que no nos consta, que no están perfectamente confirmadas, porque muchas veces indirectamente, tú sabes, hay medios que se dedican a difundir las famosas fake news, y muchas veces un periodista, al retuitear o compartir en sus redes esas noticias sin verificar el contenido, pues estamos propiciando también el que no haya un respeto al gremio, el que no haya un respeto a nuestra profesión. Entonces tenemos que saber cómo usar las redes sociales, saber en qué momento. Por ejemplo, es muy curioso en los estados de la República, Carlos, que de repente un periodista llegue y saca fotos de un hecho delictivo antes de que llegue la autoridad. Entonces, evidentemente eso te habla pues, de que hay un mal manejo de la red y de que esa persona pues, puede estar involucrada, porque ¿por qué se enteró antes que la autoridad de determinado hecho? He dicho que los periodistas no somos distintos a la población. Tenemos que cumplir las mismas leyes, tenemos que, en fin, somos parte de un mecanismo, de una sociedad, una maquinaria. No somos distintos, pero sí somos diferentes por la calidad y cantidad de la información que tenemos. Así es. A veces nos amenazan o nos asesinan por lo que creen que sabemos o por lo que realmente sabemos y que no hemos dicho, no hemos publicado o sí lo hemos difundido. Mira, Carlos, efectivamente los periodistas debemos de ser como cualquier ciudadano. Vaya, los ciudadanos, tú lo sabes ahora, todos traen un teléfono celular
Y el problema es que muchos ciudadanos también de repente se sienten periodistas, ¿no? Y empiezan a difundir información. Es correcto. Creo que ahí entra la responsabilidad también del periodista en cuanto a la calidad de la información que difundimos, y efectivamente tenemos mucha información que nos llega, que nos nutre. ¿Por qué? Porque el periodista está reconocido ante la sociedad como una gente bien informada, una gente a la que le dan calidad a la voz únicamente por el hecho de que seas periodista. En muchas ocasiones ese es otro tema importante. Tenemos que hablar u opinar de lo que sabemos y de lo que sí tenemos los elementos, porque en ocasiones podemos mandar un mensaje a la sociedad. Pero el sicario no lo sabe. Bueno, o el autor intelectual no lo sabe, no sabe qué tanto conocimiento tienes del tema. Saben que estás metido y toman medidas preventivas, ya sabemos cuáles son. Así es. Pero mira, Carlos, también ahí, cuando un periodista empieza a investigar sobre determinado tema y se va involucrando, pues evidentemente lo van identificando grupos de interés y evidentemente él sabe los riesgos que va tomando también, ¿no? Al comenzar a meterse en investigaciones o en temas que pueden afectar a determinados grupos. Pero no lo haces a voluntad, tú correspondes a una orden que te da la empresa para la cobertura de ciertas fuentes, como claro, llamamos. Por supuesto, y muchas veces las empresas no se hacen responsables de los temas a los que mandan a investigar al periodista, y ese es otro tema también, que las empresas deberían de tomar su responsabilidad en los temas que está trabajando cada uno de los periodistas. Vamos a hacer una pausa y vamos a platicar sobre el resto de la población. Es alarmante las cifras de este sexenio en número de cementerios clandestinos, en número de secuestros, de mutilados, de pozoleados. ¿Qué términos, no? Sí, por supuesto. ¿Dónde perdimos esa capacidad de asombro, no? Que ahora ya se nos hace cotidiano. Con eso abrimos nuestras portadas todos los periodistas todos los días. Con eso nos amanecemos. Vamos a una pausa, esto va en serio, volvemos.